Gracias a Dios por todas sus bondades y gracias a Dios por su palabra. No se trata jamás del predicador, no se trata de palabras bonitas a las cuales decirles amén. Se trata de la Biblia. Cualquier palabra que se oye no debe ser aceptada ni decirle amén a cualquier cosa. Asegúrese que tenga su raíz en las Sagradas Escrituras. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 33. Entre tanto usted lo encuentra. El saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 y www.radiofaro.es.tl, Radio Maranata de Jalapa, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, a la audiencia de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1, al Zatate TV, Cristo viene, que el Señor les bendiga, y a los hermanos de el canal El Buen Pastor TV en San Manuel Chaparrón, Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra que tenemos frente a nosotros. Háblanos en tu misericordia, revélate a nosotros, no tomes en consideración nuestro mal, nuestra humanidad, las debilidades de nuestro ser contaminado por el pecado universal. Señor, míranos con misericordia. Acuérdate de hacer misericordia a nosotros. Acuérdate, Dios, de la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros, y haznos misericordia esta noche, hablando a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vea, esta porción del capítulo 33 de Deuteronomio es al final, al repartirse las tierras, al Moisés llegar a un final de su existencia, toma un tiempo para bendecir a cada una de las tribus de Israel, ¿no? Es Josué quien reparte más adelante, pero Moisés, al culminar su ministerio, bendice a cada una de las tribus y empieza. Los primeros 5 versículos dicen así: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir los esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue en Jerusum cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y esa es la introducción que da él, haciendo remembranza de cómo Dios los ha guardado hasta ese momento, los ha llevado en victoria, y luego empieza en el versículo 6 a mencionar a cada uno de los hijos de Jacob y a dar una bendición para cada uno. En el 6 dice: viva Rubén y no muera, y luego dice en el 7 bendice a la tribu de Judá, dice: la voz de Judá, y oye Jehová la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Y le da una bendición a Leví en el versículo 8, y así sucesivamente. Entonces quería yo compartir con ustedes esta noche de 2 tribus en especial. La tribu de José, en el versículo 13, y dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José,
y sobre la frente que está de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro y es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos, juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Mire, esta porción donde habla de José, habla de una herencia terrenal, y dice de una herencia, de un terreno, de una propiedad, a donde sería bendito, dice, de los frutos de la tierra, del producto el rico producto de la luna, dice, por cuanto, aunque en nuestros tiempos es poco practicado, se reconoce que la luna influencia en el buen desarrollo de las plantas. Si uno siembra en luna llena, dice, si uno siembra en luna tierna, y tienen ciertas cuestiones los agricultores para poder aprovechar al máximo este tipo de fenómenos naturales. Moisés bendice a José con una bendición material, y esa bendición incluye, dice, que tendría cuernos como los del búfalo, con el cual acornearía a los pueblos. Y entonces vemos representada en José a la nación de Israel, aunque en sí son las 12 tribus, pero en este ejemplo que tomamos esta noche, tomamos a 2 hijos, a uno que es despreciado, secuestrado, echado en un pozo, vendido, extraviado, y en ojos de su padre Jacob es el hijo perdido, el hijo del cual no tenía esperanza. Y el otro hijo que aparece es el del versículo 12, y es que cuando José, que era el único hijo, oiga lo que estoy diciendo, Jacob era el único hijo de Raquel, la mujer a la cual Jacob amaba, y los otros 10 eran hijos de Lea o de alguna de las sirvientas, de Silpa o de la otra sirvienta que había en la casa. Pero hijos de Raquel, su amada, solo era José. Y cuando José es vendido a Egipto y él lo llora por largos años, Raquel le da otro hijo, y ese otro hijo es Benjamín, que significa hijo de consolación, o el hijo que viene a sanar mis heridas. Y entonces a este Benjamín la bendición dice así: bendita de Jehová. Vamos a ver el versículo 12. De Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, cerca de Jehová. Le cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Si se da cuenta, la bendición es distinta. Una bendición material para José, que habla de una tierra, que habla de un señorío sobre las naciones. Y es lo que hemos visto. Se dice que Dubái es el país más rico del mundo, o se dice que la potencia más grande del mundo es Estados Unidos. Eso es lo que se dice. Sin embargo, usted puede buscar fotos de Israel, no necesariamente del área histórica. Busque fotos de Tel Aviv, busque fotos de cómo está desarrollado Israel. El desierto del Negev es un lugar tan fértil, después de que los romanos en el año 70 después de Cristo arrasaron con todo y dejaron un desierto. Ahora Israel, el territorio de Israel es lo más próspero del mundo. La mejor tecnología del mundo está en Israel. Los mejores científicos son israelíes. Hablan de Albert Einstein, por ejemplo, era de sangre judía, crecido en Alemania, pero descendiente de judíos. Ahí Dios ha derramado una bendición tan especial. Estaba leyendo un reportaje recién
Inventaron unos anteojos que lo único que hacen es cubrir la esfera ocular, pero en realidad aquí en medio tiene un chip que lo pegan en la piel, lo conectan a un teléfono celular y por medio de la cámara los ciegos pueden ver. O sea, estoy hablando de tecnología increíble que esta gente está realizando. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios era bendecirlos materialmente. Estamos a las puertas de una guerra en donde Israel es el objetivo. Las naciones pelean a Israel por diferentes razones. La mayor cantidad de gemas, hablo de piedras preciosas del mundo, se encuentran en el desierto del Negev. Lo que se conoce como el mar salado o mar muerto, que pertenece a Israel, está entre comillas muerto porque no tiene vida animal en él, pero es por la cantidad de minerales que hay ahí. Estoy hablando de oro, de estoncio, bronce. O sea, hay una cantidad de cosas que las naciones pelean, y por eso los árabes viven peleando por ese territorio. Digo, a Israel Dios le cumplió su promesa de darle una tierra que fluiría leche y miel, y en esta porción Israel está representado en la tribu de José, y luego viene una tribu más, y es la que mencionaba de Benjamín, que vino después como un agregado. Jacob tenía 11 hijos, y les recuerdo otra vez, de Raquel, la mujer que realmente Jacob amaba, solo tenía uno, y es el hijo que le fue vendido, secuestrado, José. Y entonces Dios le da un hijo más, ahora sí, de su mujer amada, de Raquel, y es Benjamín. Y este Benjamín representa a la iglesia en nuestros días, y voy a hablar acerca de la bendición que hay para Benjamín. Este Benjamín que viene para consuelo, que viene de pronto a llenar un vacío. Y ahí se cumple la palabra de San Juan capítulo 1 versículos 10, 11 y 12. A los suyos vino, a José vino, y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Son ese. Mire cómo dice el versículo 12: lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Y eso me trae al recuerdo de alguna manera a uno de los 12 discípulos, a Juan, el menor de todos, que dice la Escritura que Juan en su percepción de las cosas decía que él era el discípulo amado. Él sentía como que había un vínculo especial entre Jesús y él, y el vínculo no era que Jesús amara más a Juan que a Judas. Jesús amó igual a Judas que a Pedro, pero Pedro se arrepintió y Judas no. Pedro amó a Jesús, pero Judas no. Pero a ambos los amó igual. No es que Jesús amara más a Juan, sino que Juan se dejó amar y se metía, dice, entre las costillas de Jesús, se metía en su costado y se recostaba. Y entonces dice, entre sus hombros morará. Hermanos, ese discípulo amado, ese hijo de consolación, ese Benjamín, debe ser la iglesia, debe ser aquel cristiano nacido de nuevo que se deja amar por el Señor. El amado de Jehová, dice. Mire, yo no sé si usted alcanza a entender eso, y de hecho el nombre Juan, cuando hablamos del discípulo amado, el nombre Juan quiere decir muy amado o hijo amado. Y ahora de Benjamín se dice el amado de Jehová. Y dice que habitaría confiado cerca de él. ¿De quién? De Jehová. Hermanos, nuestro acercamiento a Dios es en la persona de Jesús. Nuestro estar cerca de Dios es a través de Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Allá en la competencia le oran a María, a San Gregorio, a San Nicolás, a la de la Asunción, a la
a la del descenso, a la de Covadonga. Pero la Biblia dice que solo hay un medio entre Dios y yo, que es Jesús. Y para acercarnos a Él, Dios, el Padre, Jehová, envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y fue Él el que nos acercó. Fue Él el que se acercó a nosotros. No es que nosotros le hayamos amado a Él, Él nos amó primero. Y venimos a ser el Hijo de consolación, el que llenó el vacío de un pueblo que no quiso servirle a Dios, de un pueblo que le rechazó y le crucificó. Entonces viene Él y como dice el profeta, se levantó para sí otro pueblo. Y ese pueblo es la iglesia que le cree, que le recibe y le ama como Juan. Y lo protege. La promesa para Benjamín es cuidarlo. Dice vivir confiado cerca de Dios. Mire, la confianza es una de las cosas que se ha perdido en nuestros días. Todo mundo vive desconfiado de que si me van a robar, que si voy a perder el dinero, que si esto va a salir mal. Mire, el estrés es una de las plagas que andan pegando por todos lados. La gente vive estresada con unos nudos aquí en la espalda, que no puede dormir por la desconfianza de que qué va a pasar, de que qué va a ser de la vida, que me van a quitar el trabajo, que no me va a alcanzar el dinero que debo aquí, y una cantidad de cosas que nos cargan. Pero a los hijos de Dios, a los Benjamín de Dios, a los amados de Jehová, Él les da el vivir confiados. Y si usted no está viviendo en esa confianza, en esa tranquilidad, yo le animo a que deposite toda su ansiedad en el Señor, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que usted no tenga problemas, sino que en medio de los problemas usted disfrute de la compañía del Señor. No hay seguridad tan grande como habitar confiado cerca del Señor. Dios, en su afán de bendecir a este amado del Señor, como dice el versículo 12, al amado de Jehová, no encontró otro lugar mejor para cobijarlo, sino en el costado de su Hijo Jesucristo. Y esto me lleva a un tema que he venido predicando por mucho tiempo y quiero insistir en él porque, mis hermanos, una predicación donde Jesús no sea el centro es un discurso de cualquier basura, pero predicación es donde Jesús es el centro. Un evangelio donde el ser humano toma el control ya no es evangelio. El evangelio es Cristo Jesús salva a los hombres. El evangelio es la buena noticia de que Él me salvó a mí en la cruz del Calvario. El evangelio no es un conjunto de rituales, de formas, de maneras, de dogmas, de reglas que cumplir para ver si así alcanzo salvación. El evangelio es la buena noticia de que ya Él lo hizo por nosotros. No es que Dios pase por alto tus pecados, no los pasó por alto, se los echó encima para pagar por ellos. Y oiga cómo dice el versículo 12, entre sus hombros, allí, en sus espaldas, lastimadas, golpeadas, allí en esa espalda desgarrada por los látigos, Jesús puso mi culpa para que yo viva confiado. Y este es el mensaje aquí, hermanos, del versículo 12, tal vez un poco difícil de llegar al meollo, pero yo espero que usted me esté captando. Hermanos, el deseo de Dios es que vivamos confiados en Él, que descansemos en Él. Decía el jueves, no es que usted haya cometido pecado, no es que usted sea santo y de repente se untó la patita de lodo, no, al contrario, nacemos pecadores, traemos nuestra genética, nuestra sangre, trae el pecado en sí. El ser humano es pecador por el solo hecho de ser un ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano se convirtió en pecador y se lo pruebo con la palabra. Romanos capítulo 5.
Versículo 18 dice: así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, cuando todos pecaron. Entonces, mis hermanos, usted puede ser el hombre más justo sobre la faz de la tierra, pero desde que Adán pecó, todos los seres humanos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Nadie dice amén, ¿verdad? Todos merecemos el infierno, pero Jesús tuvo misericordia de nosotros y se echó sobre sus hombros mis pecados. Me cobija, dice, en su costado, en el costado sangrante de Jesús. Me amó. Esa es la diferencia, hermano. Un evangelio donde Jesús me amó y se dio a sí mismo por mí. Ese es el evangelio. Predicar cualquier otra cosa, mis hermanos, es basura. Nuestro evangelio tiene que ser cristocéntrico. Cristo lo hizo todo por nosotros. Nosotros ofrecemos nuestro culto racional, nuestro cuerpo como un culto al Señor, nuestra vida como un culto al Señor, en virtud de su misericordia ofrecida. O sea, Él me salvó a mí, ahora yo le devuelvo culto, alabanza, adoración, mi vida. Pero no para salvarme, porque Él me salvó, porque estoy agradecido, porque su misericordia fue grande conmigo. No estamos aquí para cumplir, Él cumplió por nosotros. Estamos aquí para agradecer, para celebrar su nombre, para exaltarlo a Él. Ay, qué aburrido estuvo el culto, dice. A mí no me gustó cuando cantaron. Es que en tal iglesia hay una banda que cómo puede tocar y vieran qué bonito. ¿No le gustó el culto? Qué bueno, porque no era para usted. El culto que nosotros celebramos es para Él. Y Él no se alegra de bandas, de luces, de humo. Él se agrada de un corazón arrepentido, que reconoce su culpa y le dice: Señor, haz misericordia de mí. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia Él. Que el Señor nos conceda siempre morar bajo la sombra de sus alas, al lado de su costado herido, humillados, reconociendo nuestra culpa, vivir cada día más cerca de Él. Y cuando estemos más cerca de Él, nunca apartarnos de ahí. Porque como dice el versículo 12, es el único lugar donde podemos vivir confiados, tranquilos. Ya pasó. Cuando el niño se golpea y mamá lo echa en sus brazos y ya pasó, y le soba la cabecita, ya pasó. El Señor dice: ya pasó. Tu culpa, tu pecado, tu transgresión es tan grande, pero ya pasó. Él se la echó encima y la llevó a la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Ese es el verdadero evangelio. No hay otro medio. Por eso los cristianos verdaderos vivimos humillados, de rodillas a los pies de Jesús. No nos pesa venir a Él en oración y alabarle y cantarle, porque estamos agradecidos que cuando merecíamos el infierno, Él descendió al infierno mismo para que nosotros no tuviéramos que ir ahí. Cuánta protección prodiga el Señor a sus escogidos. No es un techo fuerte que nos libre de la tormenta. No se trata de un búnker antibombas como los que fabrican en Estados Unidos, en Israel, en países donde la guerra les amenaza por temor, y cuando viene un tornado se meten al sótano a huir. No es así. No es la protección de un ángel. Es el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, que descendió desde sus altos cielos, se hizo pobre siendo rico y tomó nuestro lugar para ir a la cruz del Calvario y así defendernos de la condenación eterna. Cuando estamos así, cubiertos por su sangre preciosa, nadie podrá atentar contra nosotros. Nadie podrá atentar contra nosotros. Se levantan calumnias, se hacen brujerías, se hacen entierros, le tiran limones partidos en cruz. Hagan lo que quiera al verdadero cristiano nacido de nuevo.
no lo pueden tocar porque le cubre el mismo Señor Jesús. El Señor nos conceda esa protección siempre. Durante todo el día, que el Señor habite en nuestros corazones y nosotros en el corazón de Dios, debajo del pabellón de su amor y de su poder soberano, porque así como es amor, también es un Dios poderoso para protegernos. Yo sé en quién he creído, dice el himno, y estoy seguro que es poderoso de guardar mi depósito hasta aquel día. La tercera frase de este versículo dice: entre sus hombros morará. Significa que el Señor establecerá su templo en las montañas que le fueron dadas a Benjamín, o será que Él estará ahí dispuesto a recibir los golpes por nosotros. ¿Será que el Señor mismo pondría sus espaldas para llevar los azotes y llevarnos sobre sus hombros como el pastor a la perniquebrada? Definitivamente, mis hermanos, bendición maravillosa el Señor nos dio en la persona de Jesús, y su gracia salvadora es sobre nosotros ahora. No se aparte usted de esta gracia. Nunca, jamás pase por su mente, por el más mínimo pensamiento de querer agregarle, de querer añadirle a una salvación que Él compró perfecta. Tan solo baje su rostro, humíllese y métase como Juan entre las costillas del Maestro y sepa que ahí nadie lo podrá arrebatar. Aquel que está en mi mano, dice Él, nadie lo podrá arrebatar de mi mano. De todos modos, de cualquier manera, en cualquier momento, no importa la adversidad de la vida, el Señor es nuestro amparo y fortaleza. El Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra roca de refugio, a donde corro continuamente, dice el Salmo. La fuerza de su brazo sea suficiente para nosotros. Oiga, la fuerza de su brazo sea, porque de hecho lo es, pero cuando agrego nosotros, me refiero, hermano, no tiene usted que buscar nada más. No busque en otro sistema, en alguna religión, en alguna fiesta de ningún tipo. Lo que usted necesita, lo que yo necesito, es cobijarme bajo las alas del Maestro. Señor Jesús, nos acercamos a ti esta noche para darte gracias, porque podemos vivir confiados. No importa lo que el mundo haga, no importa cuántos demonios, diablillos se levanten para querer destruirnos, no importa las calumnias, los chismes, los malos gestos, no importan las brujerías, no importa nada de lo que este mundo y el diablo y aún el mismo infierno quiera hacer contra tus escogidos, porque nos abriga a la sombra de tus alas, Señor. Te damos gracias porque podemos vivir confiados, y gracias por la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Gracias por echar sobre tus hombros la maldición que pesaba sobre nosotros y fuiste a la cruz del Calvario a clavarlos por mí. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por aquellos que aún no han reconocido y no han entendido la gracia redentora, quizá haciéndose llamar cristianos, pretendiendo cumplir con rituales, con maneras, con formas de guardar o no guardar. Abre su corazón y entendimiento para que aprendan a descansar en tus brazos, Jesús precioso. Gracias porque me has hecho tu Benjamín, tu Hijo amado. Gracias, Señor Jesús. Amén.